Pues gracias por la invitación primero que todo y gracias a quienes nos están viendo en algún momento de su vida porque esto queda ahí flotando en el ciberespacio. Este es un ejercicio de gobierno con los territorios que hemos hecho varias veces en este gobierno de Gustavo Petro. Empezamos en junio del año pasado, julio del año pasado en La Guajira, después fuimos al litoral pacífico, después fuimos al lo que se llaman los sures del Caribe y ahora estamos en los territorios populares y en las barriadas populares de las principales ciudades de Colombia. Estamos aquí en Barranquilla precisamente para hablar de cómo estos territorios también son territorios de la exclusión en el país. Y la exclusión también tiene que ver con la cultura, con una idea cultural, porque la idea cultural considera que se invierte allí donde la gente tiene más poder y no donde tiene menos. Esa cultura es precisamente la que nosotros queremos empezar a hablar, conversar y controvertir en Colombia también desde el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, porque se nos dio la misión a veces equivocada en los últimos 40 años que este era el Ministerio de las Prácticas Artísticas, de la administración del baile y de la música. Y muy bien, por supuesto que lo hacemos y hay unos dineros para inversión en Barranquilla a través de convocatorias públicas, hay un reconocimiento a los eventos, el Carnaval de las Artes, la Feria del Libro de la Ciudad, por supuesto los festivales musicales, el carnaval, todo eso son eventos y por supuesto formas culturales de las que tenemos y podemos hablar, pero la cultura va también más allá de eso y eso quiere decir reconocer que nuestras culturas han crecido y se han desarrollado con una sola idea del mundo. ¿Cuál es esa idea? Es una idea un poco andina, un poco de espaldas al mar, es decir, allá esta gente no piensa tanto, no es tan buena, es más perezosa, es gente que se levanta tarde, que lo único que le gusta es la rumba. Esa consideración cultural es lo que tenemos que empezar a romper en el país, porque son equivocaciones e ideas falsas históricas que nos han cerrado muchas posibilidades culturales. Una de ellas, y solo te menciono esa, es nuestra relación con el mar, con el Caribe. Y digo nuestra porque vengo de una zona andina. El mar solo lo usamos para ir de vacaciones a bañarnos. Imagínate una cultura de todo un país que ha crecido buena parte en sus mayores concentraciones de poder sin considerar el mar, sin considerar la oportunidad que quiere decir la cultura del mar para todos sus habitantes. Entonces eso es lo que el ministerio quiere producir, además de inversión, de ejecución, de reconocer que este es el primer gobierno que invierte más de 1 billón de pesos en la cultura en el país. Además de todo eso, lo que quiere producir son conversaciones complejas y difíciles sobre el país que tenemos, que ha crecido, insisto, creyendo que la cultura es o una cosa hiperlocalizada, étnica, de lo popular, de lo propio, de lo identitario, o una cosa hiperdesarrollada que tiene que ser rentable o no sirve para nada, es decir, o tienes que ser Shakira, por decir cualquier cosa, que la admiro mucho y creo que es parte de una cultura, ¿cierto? De una cultura migrante que llegó a esta ciudad, por ejemplo, o tienes que ser eso, que tiene todos los méritos, pero no hay muchas, si eres digamos honesto, no hay muchas Shakiras, no es tan fácil llegar a ser Shakira, o eres el cultor más chiquito y entonces te dedicas solamente a tu pedacito y ya. Yo creo que tenemos que empezar a entender que lo que está en el medio es muy importante, que la cultura es esa expresión hiperlocalizada identitaria y esa expresión global. En el centro, en el medio de esas dos expresiones hay unas sociedades, unos gestores, unos sabedores, unos periodistas culturales, ¿cierto? Que tienen que ser reconocidos y que tienen que ser parte de la consideración de que los creadores, los sabedores y los artistas en este país son gente con una fuerza creativa que nos ayudaría a avanzar como sociedad. Eso venimos a conversar con los barranquilleros, de eso nos interesa conversar con los colombianos y eso nos interesa hablar con la gente que está en la diáspora en el mundo. Esa es la estrategia de este ministerio y eso es lo que quiere hacer este Ministerio de la Cultura. La cultura de paz, entonces, siguiendo lo que estaba pensando en voz alta, porque en todo caso uno piensa cuando habla y no, de alguna manera no concluye, sino que va reflexionando.
Nuestra estrategia de cultura de paz, ¿qué es lo que está proponiendo en este país? Que si no empezamos a entender que todos vivimos dentro de una cultura, a veces compleja, a veces negativa, a veces positiva, por supuesto, pero si no entendemos esa cultura no podemos llegar a nuevos pactos sociales. Es decir, si yo no entiendo de dónde vienes tú, cómo es tu territorio, con quién creciste, en donde vives, si es cerca al mar, cerca a la... Si tú no entiendes las relaciones de los otros y no conoces sus territorios, es imposible que no tengas, que dejes de tener miedo. El miedo al otro es una de las formas que ha producido violencia en este país. Eso como primer asunto. Evidentemente todo es mucho más complejo que eso. ¿Por qué? Porque el capitalismo en su aceleración en los últimos 60 años creó la idea de que solo el que tiene más es el que puede prevalecer. Y eso ya sabemos que es mentira. ¿Por qué? Porque se nos está acabando el planeta, eso es verdad, eso no es una idea falsa. Es verdad que estamos ante una emergencia climática de la que no se va a salvar el que tenga más dólares, se va a salvar el que sepa cuidar más su territorio, el que entienda que en el cuidado está el futuro. Esa es la cultura de paz. Cuando tú entiendes que cuidar, cultivar, de donde viene la palabra cultura, es lo que va a definir no solo tu porvenir, sino el de tus hijos, el de la gente que quieres o el de la gente que imaginas que va a venir, entonces produces una nueva idea del mundo basada en ¿qué? En la paz y en la convivencia, en la posibilidad de dejarle a otros un mundo que pueda ser habitable y habitado por todos nosotros como terrestres, yo ya no diría seres humanos, terrestres, porque las criaturas vivas tenemos que empezarlas a considerar como parte de esas relaciones. Los animales, las plantas, tenemos que empezar a entender que dependemos e interdependemos todos, los seres vivos los unos de los otros, y que sin esa complementariedad y sin esa interrelación no podemos existir. Esa es la lógica de la cultura de paz, esa es la lógica de entender que la cultura no es solo las prácticas artísticas, que las prácticas artísticas es el resultado, si se quiere, de la relación con ese territorio, porque una vez tú entiendes la relación con eso o los conflictos con eso, empiezas a producir ahí sí expresiones para expresar tus dolores, la música, ¿cierto? Las cantadoras, que el territorio, la muerte se ha ensañado contra sus gentes, contra sus hijos, contra la guerra se ha metido en sus territorios, entonces la música se convierte en una expresión espiritual de velar el arte plástico, las pictogramas, las pinturas rupestres son expresiones de una memoria que se quiere dejar, en este caso sobre las rocas hace miles de años o ahora sobre los lienzos, y así sucesivamente. Las prácticas artísticas son resultados de esas relaciones de la cultura con el territorio que produce arte. Esa es un poco la idea que nosotros tenemos, y en ese sentido, al interrelacionar todo eso, lo que sí estamos convencidos es de que podemos empezar a crear formas o a convencernos de que hay formas de convivencia mucho más pacíficas, que consisten en cuidar y en cuidarnos y en cuidar a otros, que pueden producir una nueva forma de convivencia, de convivialidad, de entender que tenemos que dejar de consumir tanto, porque al seguir consumiendo lo que vamos a seguir produciendo es violencia, y empezar a llegar a unos pactos sociales distintos en donde consideremos que tú y yo no somos iguales, pero que podemos coexistir y convivir aún siendo diferentes y no estando de acuerdo. ¿Y eso qué nos lo produce? ¿Qué nos lo permite? La cultura. Hablar un mismo código, entender que podemos llegar a compartir algo, todavía no lo sabemos. Si empezamos a conversar, lo vamos a descubrir, te lo aseguro. Esas ideas que tú mencionas de lo caribe o el costeño como alguien alegre, festivo, pero no necesariamente muy trabajador, esas ideas se crearon culturalmente en este país desde el siglo XIX. Son ideas racistas, son ideas basadas en el clima, es como si en el clima cálido no se pudiera pensar igual que en el clima frío, y entonces van estigmatizando a la gente y convirtiéndola en entidades sin agencia, es decir, ellos son así. ¿Cómo así? Eso es imposible. ¿Un grupo humano todo es igual? No, hay unos que son así, hay otros que son asá, como en cualquier lugar del mundo. Es decir, si tú te pones a examinar, ahí sí, la gran producción artística de este país, de esta nación, de esta república, proviene del Caribe o de las periferias.
¿O de dónde es el único premio Nobel que tiene esta república? ¿Dónde nació? ¿Aquí? ¿O de dónde son los grandes músicos que oímos en el mundo? Lo que acabamos de mencionar, aquí. Entonces lo que tú tienes que empezar a reconsiderar y a decirle a la gente pedagógicamente y sin agredirla es que todas esas ideas culturales que se ha hecho a lo largo del tiempo son equivocadas y son simplificaciones de asuntos que son mucho más complejos y que tienen explicaciones históricas. ¿Por qué se crea esa idea de que hay lugares que en los climas fríos se piensa mejor y en el Caribe la gente es perezosa? También por una idea de construcción de república. Había una pugna histórica, ¿cierto?, entre gentes, y quienes querían que triunfara esto tuvieron mayores influencias europeas, aceptaron y adoptaron discursos racistas que consideraban, porque venía gente de Europa y acá no podía con el calor, y al no poder con el calor, entonces al llegar a las regiones frías decían, no, es que allá no se puede nada, pero era su propia condición, no la condición de las gentes de acá. Entonces esas ideas culturales las tenemos que derrotar. Yo le digo a todo el mundo, en nuestra diversidad, biodiversidad, que somos el país más biodiverso del mundo o el segundo país más biodiverso, pero en nuestra diversidad humana, terrestre, insisto, está una de nuestras mayores posibilidades de futuro. Si nos convencemos de eso, y no que es que allá no sirven para esto, si dejamos de pensar así, créeme que culturalmente esto se puede ser la potencia de la vida, que es lo que dice el programa de gobierno y el proyecto de Gustavo Petro. Entonces eso creo que es una idea fuerte, es una idea importante para este país y que quizás en muchas ocasiones no se comprende o se resiste o se burlan de ella porque aún no han entendido que el destino y la posibilidad de nosotros como especie humana está en creer en la vida, en la potencia de la vida y no en la de la muerte. Nunca. Y me encantaría, pero tengo que ser honesto, jamás he venido a un carnaval. Y no he venido y te voy a contar por qué no he venido. Primero porque en los años en que quise, que fueron ya cuando era un adulto, es un lugar muy caro para venir. El carnaval es caro, digamos, o por lo menos los planes que se venden en Bogotá son planes caros. Y segundo porque fíjate que yo mismo no había considerado que hay otros carnavales. Lo que se vende en esos otros lugares es un solo carnaval, que es el que pasan por televisión. Y en esta ciudad hay carnavales en cada barrio. Y a ese carnaval y a esos carnavales es los que yo quisiera venir, es a los que le digo a la gente con la que me he reunido de organizaciones del carnaval que hay que fortalecer. ¿Y por qué hay que fortalecerlos? Porque ese podría ser el destino de muchos turistas de clase media de este país que no tienen cómo ir al otro, pero sí pueden ir a un barrio, disfrutar de las comparsas, quedarse en casas de gente, comer lo que come delicioso la gente acá. Y entonces empezamos a crear un tipo de relaciones distintas. Si solo puede confluir en el evento una élite a un lugar determinado, encerrado en ese lugar, y por detrás y por fuera, digamos, toda la demás gente de acá, pero que no se relaciona con gente del interior, estamos creando guetos de segregación cultural. Y yo creo que el carnaval hay que abrirlo a otra idea. Fíjate que yo mismo soy víctima de un prejuicio. Soy víctima de una idea equivocada, de una estigmatización que es lo que ha producido este país por decenas de casos en eventos culturales. O puedes ir a ese evento porque tienes dinero, o no puedes y entonces quedas excluido. Cuando el carnaval es todo lo contrario, es una invitación pública a participar de la calle, a vivir la calle como una fiesta, no como un espacio privado en donde tienes que pagar por estar ahí.